En los rincones más oscuros del universo, existen entidades que desdibujan los límites de la física conocida. Se trata de los agujeros negros, regiones del espacio tan densas que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Durante siglos, fueron concebidos como abstracciones teóricas, pero hoy la evidencia confirma su existencia. Son tan reales como las estrellas que los originan y tan enigmáticos como el universo mismo. Para el físico británico Brian Cox, los agujeros negros no solo representan un fenómeno fascinante, sino también la llave para comprender los fundamentos más profundos de la realidad. Según explica, son los únicos objetos conocidos que exigen que se combinen las dos grandes teorías de la física moderna: la relatividad general de Albert Einstein y la mecánica cuántica. En esa convergencia surgen las preguntas más desafiantes sobre el espacio, el tiempo y la naturaleza misma del universo. La historia de estos objetos comienza en el siglo XVIII, cuando dos pensadores, el clérigo inglés John Michel y el matemático francés Pierre-Simon Laplace, imaginaron estrellas tan masivas que su gravedad impediría que la luz escapara. Utilizando conceptos de la física newtoniana, reflexionaron sobre la llamada velocidad de escape, que es la rapidez necesaria para vencer la atracción gravitacional de un cuerpo. Laplace especuló que algunos cuerpos tan inmensos podrían ser invisibles por razón de su magnitud, una intuición poética y sorprendentemente cercana a la realidad. Sin embargo, como señala Cox, no fue hasta 1915 que Albert Einstein cambió radicalmente nuestra comprensión del cosmos. Su teoría general de la relatividad describía la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Poco después, el físico Karl Schwarzschild encontró una solución exacta a las ecuaciones de Einstein, describiendo un objeto tan denso que formaría una singularidad en el tejido del espacio-tiempo. Aunque en ese momento no se comprendía del todo, había nacido el concepto moderno de agujero negro. A pesar del rigor teórico, muchos físicos rechazaban la idea. Cox recuerda que incluso figuras como Steven Weinberg expresaban su esperanza de que esos objetos no existieran, pues resultaban demasiado desconcertantes. Arthur Eddington, colega de Einstein, sentenció con solemnidad: la naturaleza impedirá que tales absurdos existan. Pero la realidad se impuso. Hoy se sabe que los agujeros negros no solo existen, sino que son comunes. Habitan el centro de muchas galaxias, incluida la Vía Láctea, y se forman a partir del colapso de estrellas masivas. Observaciones como las imágenes del telescopio del Event Horizon o las órbitas de estrellas cercanas a un vacío central han confirmado su presencia. Para Cox, el verdadero misterio comienza cuando uno se pregunta qué ocurre en el borde del agujero negro, lo que se conoce como el horizonte de sucesos. Desde la perspectiva de un observador externo, cualquier objeto que se aproxime a ese límite parecerá ralentizarse, como si el tiempo mismo se congelara. Este fenómeno, predicho por Einstein, confundió a generaciones de científicos. Parecía indicar que un colapso estelar se detendría en el borde, sin llegar nunca a completar su transformación. No obstante, Cox aclara que esta es una ilusión relativa. Desde el punto de vista del objeto que cae, el tiempo transcurre normalmente, atraviesa el horizonte sin notar nada especial. Esta diferencia en la percepción del tiempo es una de las demostraciones más poderosas de la relatividad. El interés de Cox por los agujeros negros no es meramente académico. Él los considera una puerta de entrada a los misterios más profundos de la existencia. En los años 70, Stephen Hawking
demostró que estos objetos requieren una unión de relatividad y física cuántica para ser comprendidos por completo. Esa unión, aún incompleta, es la promesa de una teoría más profunda, la anhelada teoría cuántica de la gravedad. Los agujeros negros, afirma Cox, son más que cuerpos celestes exóticos. Son portales conceptuales que nos obligan a repensar nuestras nociones sobre la realidad. ¿Qué es el tiempo? ¿Puede terminar? ¿Qué significa realmente existir más allá del horizonte de sucesos? Para Brian Cox, mirar hacia estos abismos cósmicos no es solo una exploración científica, sino también una meditación sobre nuestro lugar en el universo. En estos silenciosos titanes del cosmos, quizás encontremos no solo las respuestas que buscamos, sino también nuevas preguntas que aún no sabemos formular. En el núcleo de los agujeros negros se esconde uno de los conceptos más desconcertantes de toda la física: la singularidad. Para Brian Cox, esta región no es solo un objeto de estudio científico, sino una frontera absoluta de nuestro conocimiento. A diferencia de lo que muchos imaginan, no se trata simplemente de un punto en el espacio donde la materia colapsa. Es, en palabras de Cox, el fin del tiempo. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, al colapsar una estrella suficientemente masiva, el espacio-tiempo se curva tanto que ya no puede sostener su estructura habitual. Lo que antes era una coordenada espacial, el centro del colapso, se convierte en una coordenada temporal, un momento. Así, la singularidad deja de ser un lugar al que se puede ir, para convertirse en un instante al que todo converge. Es como si el tiempo mismo terminara allí. Para ilustrarlo, Cox hace referencia a los llamados diagramas de Penrose, que permiten visualizar cómo el espacio y el tiempo se deforman dentro de un agujero negro. En estos esquemas, la singularidad aparece como una línea final en el tiempo, no como un punto en el espacio. Este cambio de perspectiva desafía nuestra intuición. Lo que pensábamos que era un lugar, en realidad es un destino temporal. Es como caminar hacia el futuro sabiendo que, inevitablemente, ese futuro se detiene abruptamente. Pero la singularidad no es el único enigma. El horizonte de sucesos, la frontera invisible que rodea a un agujero negro, también plantea un misterio profundo. Aquí no hablamos de la física exótica del centro, sino de una región del universo donde, en teoría, deberían aplicarse las leyes que ya conocemos. Y sin embargo, allí es donde surge una contradicción devastadora entre nuestras dos grandes teorías, la relatividad general y la mecánica cuántica. Cox explica que, si aplicamos la teoría cuántica en la cercanía del horizonte de sucesos, encontramos una predicción revolucionaria hecha por Stephen Hawking en los años 70. Los agujeros negros no son completamente oscuros, irradian energía. Esta radiación, conocida hoy como radiación de Hawking, implica que, con el tiempo suficiente, un agujero negro puede evaporarse por completo. Lo que parecía un pozo eterno se desvanece en una lluvia lenta de partículas. Aquí nace la llamada paradoja de la información. Si el agujero negro desaparece, ¿qué ocurre con toda la información que contenía? En física, la información no se destruye. Incluso si quemamos un libro, los átomos y la energía pueden, en principio, revelar su contenido original. Pero si un agujero negro se evapora y desaparece sin dejar rastro, esa información se pierde para siempre. Brian Cox considera este dilema como uno de los más profundos jamás planteados por la ciencia, porque no estamos hablando de una región inalcanzable como la singularidad, sino del horizonte,
donde nuestras leyes físicas funcionan perfectamente, y aún así, esas leyes se contradicen. Hawking, en sus primeros cálculos, sostenía que la información sí se perdía, que los agujeros negros eran borradores cósmicos. Esta idea fue resistida por otros físicos, como Leonard Susskind y Gerard T. Hooft, quienes defendían que la información debía, de alguna forma, conservarse. Durante décadas, el debate fue intenso, casi filosófico. ¿Puede el universo olvidar? La paradoja no solo desafía nuestras teorías físicas, sino también nuestras concepciones más básicas sobre la causalidad, la memoria del universo y el tejido de la realidad. Y aunque las investigaciones actuales tienden a apoyar la idea de que la información sí se conserva, aunque en formas extremadamente complejas, el mecanismo exacto sigue siendo un misterio. Cox sugiere que esta tensión no es un fallo, sino una oportunidad. El hecho de que nuestras mejores teorías entren en conflicto en un contexto donde deberían concordar indica que hay una teoría más profunda esperando ser descubierta. Es como si el universo nos dejara una pista, un acertijo cuidadosamente diseñado. Este conflicto, generado en una región del espacio tan aparentemente simple como el horizonte de sucesos, podría contener la clave para una nueva física, una teoría cuántica de la gravedad que unifique el espacio, el tiempo, la materia y la información en un solo marco coherente. Para el público general, esto puede sonar abstracto, pero Cox lo plantea con una claridad asombrosa. Imagina que todo lo que ha caído en un agujero negro, estrellas, planetas, incluso mensajes y estructuras, pudiera estar codificado en su radiación final, como si el universo, en su último suspiro, no olvidara nada, sino que lo susurrara de vuelta, partícula a partícula. En estos abismos de silencio y oscuridad, donde la ciencia tropieza y la razón se curva, Brian Cox encuentra no solo un reto intelectual, sino una fuente de asombro, porque al estudiar el corazón de los agujeros negros, no solo exploramos los límites del conocimiento, sino también la arquitectura misma del tiempo. Y en esa frontera, quizás descubramos algo aún más extraño, que el universo recuerda, incluso cuando parece desaparecer. En el corazón del misterio cósmico, Brian Cox señala un giro inesperado en nuestra comprensión del universo. Los agujeros negros no solo desafían las leyes físicas conocidas, sino que también parecen comportarse como dispositivos de procesamiento de información. La conexión entre estos monstruos gravitacionales y la computación cuántica no es un simple juego de analogías. Es una pista profunda sobre la estructura misma de la realidad. Durante décadas, los físicos buscaron una teoría que unificara la relatividad general y la mecánica cuántica. Los agujeros negros, por su propia naturaleza, obligan a confrontar estas dos visiones del mundo. Sin embargo, según Cox, un cambio revolucionario se produjo cuando los investigadores comenzaron a explorar qué ocurre con la información que entra en un agujero negro y cómo podría sobrevivir al proceso de evaporación propuesto por Stephen Hawking. Aquí es donde entra la computación cuántica. Una de las preguntas más desconcertantes en física es cómo se almacena y conserva la información en un universo gobernado por leyes cuánticas. La mecánica cuántica impone restricciones severas. La información no puede duplicarse, el llamado teorema de no clonación, y es extremadamente frágil ante cualquier interferencia externa. En los laboratorios, los ingenieros que desarrollan computadores cuánticos deben lidiar con este problema mediante lo que se conoce como códigos de corrección cuántica. Estos códigos
permiten guardar información cuántica de forma redundante, dispersándola entre múltiples componentes para que, incluso si parte de ella se pierde o corrompe, el todo pueda recuperarse. Sorprendentemente, según Cox, las investigaciones más avanzadas sobre agujeros negros sugieren que la naturaleza podría usar un principio similar. Las teorías más modernas indican que la información que cae en un agujero negro no se pierde, sino que se almacena de manera oculta, posiblemente en la superficie del horizonte de sucesos. Aquí aparece un concepto extraordinario: la holografía. En términos simples, es la idea de que todo lo que ocurre dentro de un volumen de espacio puede describirse completamente por la información presente en su frontera, como si el universo fuera un holograma. Este principio no es solo una curiosidad filosófica. Fue demostrado matemáticamente en un contexto específico por el físico Juan Maldacena, quien formuló la correspondencia AD-es-CFT. Aunque su modelo se aplica a un universo con características distintas al nuestro, muchos físicos, incluido Cox, consideran que ofrece una ventana poderosa para entender la estructura fundamental de la realidad. Desde esta perspectiva, los agujeros negros actúan como codificadores de información. Cada partícula, cada estrella que cruza el horizonte, deja una huella en esa superficie, tal vez en forma de patrones cuánticos. A lo largo del tiempo, a medida que el agujero negro emite radiación y se evapora, esa información, aunque dispersa y distorsionada, podría ser recuperada como un mensaje cifrado que el universo no borra, sino que oculta. La conexión se vuelve aún más fascinante cuando se compara con los métodos que usan los ingenieros en computación cuántica. Estos diseñan sistemas capaces de proteger la información mediante estructuras que parecen, en palabras de Cox, resonar con los principios que subyacen al tejido del espacio-tiempo. En otras palabras, la manera en que almacenamos datos cuánticos en un laboratorio se parece, de forma misteriosa, a cómo el universo podría codificar la estructura del espacio y el tiempo. Este paralelismo lleva a una conclusión audaz. Quizá el espacio y el tiempo no sean entidades fundamentales. Quizá no existan por sí mismos, sino que emergen de algo más profundo. Una red de relaciones cuánticas, un entrelazamiento que da lugar a la geometría que percibimos como realidad. Este enfoque, conocido como teoría del espacio-tiempo emergente, propone que lo que entendemos como aquí o ahora es una manifestación secundaria de un sistema subyacente de información cuántica. Para el oyente no técnico, esto puede sonar esotérico, pero Cox lo traduce con elegancia. Imagina que estás dentro de una simulación cósmica, donde el decorado, el espacio, el tiempo, incluso tú, no es lo real, sino la consecuencia visible de un código más profundo que lo sostiene todo. En ese código, los agujeros negros serían las unidades de procesamiento más extremas, como servidores cósmicos, donde el universo guarda y transforma información. Cox admite que muchas de estas ideas están aún en desarrollo, que no hay consenso definitivo y que los científicos apenas comienzan a comprender las implicaciones. Pero lo importante, dice, es que los agujeros negros nos han forzado a mirar más allá del espacio y el tiempo, hacia una arquitectura invisible donde la información y el entrelazamiento podrían ser los ladrillos con los que se construye la realidad. Einstein hablaba de algo profundamente oculto en la naturaleza. Hoy, esa frase resuena más que nunca. Gracias a los agujeros negros y a su extraña relación con la computación cuántica, estamos empezando a vislumbrar ese misterio. Y aunque aún no podamos descifrarlo por completo, cada nueva teoría, cada colisión entre partículas
y cada rayo de radiación de un agujero negro nos acerca un poco más. No sabemos con certeza si el universo es una gran computadora, pero según Brian Cox, hay algo profundamente revelador en que sus estructuras más misteriosas se comporten como si lo fuera. En esa danza entre lo cuántico y lo cósmico, quizás encontremos la clave para entender qué es realmente real. Brian Cox ha dedicado buena parte de su carrera a explorar las fronteras de la física, y pocas ideas lo han fascinado tanto como la posibilidad de que el espacio y el tiempo no sean entidades fundamentales. A medida que la física cuántica y la relatividad general se entrelazan en la investigación de los agujeros negros, ha surgido una hipótesis revolucionaria. El espacio-tiempo podría emerger de algo aún más profundo, una red invisible de información cuántica. Uno de los indicios más poderosos de esta idea nace de los agujeros negros. En los años 70, Jacob Bekenstein y Stephen Hawking demostraron que la entropía, una medida del contenido de información, de un agujero negro no depende de su volumen, como cabría esperar, sino de la superficie de su horizonte de sucesos. Este descubrimiento desconcertó a la comunidad científica. ¿Cómo podía ser que toda la información contenida dentro de un volumen tridimensional estuviera relacionada con una superficie bidimensional? De ahí nació el principio de holografía, que sostiene que toda la información que define una región del espacio puede codificarse en su frontera. En otras palabras, el universo podría funcionar como un holograma, en el que la verdadera realidad está escrita en una superficie, y lo que vemos como tridimensionalidad es solo una proyección. El físico Juan Maldacena formuló una versión matemática de esta idea, conocida como la correspondencia AES-CFT, que sugiere que un universo de cierta curvatura puede tener una descripción completamente equivalente en una dimensión inferior. Aunque nuestro universo no comparte todas esas características, Cox y otros físicos ven en esto una poderosa pista. Lo que percibimos como espacio-tiempo puede ser una consecuencia del entrelazamiento cuántico entre componentes más fundamentales. Lo más sorprendente, según Cox, es que esta idea conecta con la forma en que se construyen los códigos de corrección cuántica. Así como en computación cuántica se distribuye la información entre múltiples qubits para protegerla, el universo podría estar organizado de forma que sus qubits cósmicos generen el espacio y el tiempo a partir de sus relaciones internas. Todo esto apunta a una conclusión inquietante. La realidad que experimentamos, el aquí, el ahora, la distancia entre objetos, podría ser solo una manifestación secundaria de un orden más profundo, un código oculto que estructura el universo. Quizá, como sugiere Cox, estamos apenas empezando a comprender la textura invisible de lo real. Para Brian Cox, uno de los enigmas más profundos que enfrenta la ciencia no se encuentra en los confines de los agujeros negros, sino en el silencio que reina en el cosmos. Si el universo tiene miles de millones de estrellas, muchas de ellas con planetas potencialmente habitables, ¿por qué no hemos encontrado rastro alguno de otras civilizaciones? Esta pregunta, formulada por el físico Enrico Fermi en el siglo XX, ha dado lugar a lo que hoy conocemos como la paradoja de Fermi. Desde el punto de vista astronómico, las condiciones para la vida no parecen únicas. La Tierra no ocupa un lugar especial, orbita una estrella común en una galaxia típica y, sin embargo, hasta donde sabemos,
la vida inteligente solo ha surgido aquí. Cox no ve esta ausencia como un simple vacío, sino como un mensaje en sí mismo. El universo calla, y ese silencio es inquietante. Una posible respuesta es que la vida inteligente es mucho más rara de lo que suponemos. La combinación precisa de condiciones necesarias, atmósfera estable, campo magnético protector, tectónica de placas, luna estabilizadora, entre otros factores, podría ser tan improbable que la Tierra sea, en efecto, una rareza cósmica. Otra hipótesis aún más sombría sugiere que, aunque la vida pueda surgir, las civilizaciones tecnológicas podrían autodestruirse antes de poder expandirse o comunicarse. Aquí es donde entran las máquinas de von Neumann, propuestas teóricamente como sondas autorreplicantes capaces de colonizar la galaxia. Si una civilización desarrollara una de estas máquinas y la lanzara al espacio, podría multiplicarse y dispersarse rápidamente, pero hasta ahora no hay rastro de ellas. Esto refuerza la posibilidad de un límite, un filtro, que impide que las civilizaciones sobrevivan el tiempo suficiente como para dejar huellas. Cox también invita a considerar otro ángulo. Tal vez no estamos solos, pero nuestras herramientas de detección son primitivas, o nuestra comprensión del tiempo y la conciencia es demasiado limitada para reconocer otras formas de existencia. Podría haber civilizaciones cuya forma de vida, comunicación o expansión no tengan nada que ver con lo que imaginamos, como si estuviéramos buscando ecos en una frecuencia equivocada. En última instancia, esta reflexión no es solo astrobiológica, sino existencial. Si somos la única inteligencia consciente del universo observable, entonces llevamos una responsabilidad colosal: preservar la vida, comprender la realidad y actuar con sabiduría. La pregunta no es solo si estamos solos, sino si sabremos estar a la altura de ese silencio que, tal vez, nos esté observando. Para Brian Cox, el silencio del cosmos no es solo ausencia, sino advertencia. La hipótesis del gran filtro plantea que hay una barrera que impide a las civilizaciones alcanzar un desarrollo interestelar duradero. Tal vez muchas fracasan antes de lograrlo, atrapadas por su propia complejidad. Ese filtro podría ubicarse en distintas etapas. Quizá la vida inteligente es rarísima, o quizás, como teme Cox, el verdadero peligro empieza después del avance tecnológico. La humanidad, en pocas décadas, ha acumulado poder sin precedentes: armas nucleares, biotecnología, inteligencia artificial, pero su madurez ética no ha crecido al mismo ritmo. Según Cox, el progreso sin sabiduría conduce al colapso. Este no sería necesariamente un evento abrupto, sino un deterioro gradual, ecológico, social, espiritual. A lo largo de la historia, civilizaciones como Roma o los mayas colapsaron por desequilibrios internos. Hoy, esos mismos patrones podrían estar reproduciéndose a escala planetaria. Cox advierte que la inteligencia, sin conciencia de interdependencia, se vuelve peligrosa. El desarrollo no garantiza supervivencia. Una civilización puede avanzar tecnológicamente y, al mismo tiempo, socavar las bases de su existencia, pero también contempla otras posibilidades. Tal vez hay civilizaciones que superaron el filtro y eligieron no expandirse, sino volverse invisibles, introspectivas, sostenibles, desconectadas del ruido cósmico. O quizá, más inquietante aún, nosotros ya lo superamos. Eso no nos hace invencibles, sino radicalmente responsables. Si la vida inteligente es rara, cada decisión humana cobra peso cósmico. Nuestra especie podría ser una de las pocas que ha alcanzado este nivel de conciencia.
En ese caso, no somos un accidente evolutivo más, sino una chispa en la oscuridad del tiempo que puede apagarse o iluminar nuevos caminos. Para Cox, el reto del futuro no es técnico, sino moral. Aprender a sobrevivirnos implica superar nuestra arrogancia, mirar más allá del corto plazo y actuar con visión planetaria. Quizá lo que define una civilización verdaderamente avanzada no sea su tecnología, sino su capacidad de preservar la vida sin destruirla. Y en esa prueba silenciosa, el universo, que nos responde, podría estar aguardando nuestra decisión. En el cierre de este viaje cósmico, Brian Cox se enfrenta a una de las preguntas más profundas y desconcertantes de la ciencia. ¿Por qué el universo existe de tal forma que puede ser observado? Esta cuestión no solo desafía la física, sino que roza los límites de la filosofía y la conciencia. Durante siglos, la ciencia ha tratado al universo como un objeto externo, un sistema que puede describirse con ecuaciones, leyes y teorías. Pero Cox sugiere que esta imagen está incompleta, porque en el corazón de toda observación científica hay algo que no puede ignorarse. Un observador consciente, nosotros. Sin percepción, no hay experiencia. Sin mente, no hay universo sentido. ¿Qué significa eso para la naturaleza de la realidad? Cox no afirma que la conciencia cree el universo, pero señala que la estructura del cosmos parece diseñada, o al menos compatible, con la existencia de seres capaces de observarlo, comprenderlo y preguntarse por él. Esta coincidencia, que algunos llaman el principio antrópico, ha sido debatida ampliamente. ¿Es simplemente una tautología? Solo podemos estar aquí porque las condiciones permiten que estemos, o encierra algo más profundo. El físico invita a considerar una posibilidad más audaz, que la conciencia no es una anomalía dentro del universo, sino una expresión inevitable de su evolución, como si el cosmos, al expandirse y complejizarse, no solo generara estrellas y galaxias, sino también ojos para contemplarlas, mentes para narrarlas, preguntas para mantenerlas vivas. Esta visión no contradice la ciencia, la enriquece, porque aunque las ecuaciones puedan describir la expansión del espacio o la curvatura del tiempo, solo la conciencia puede darle sentido. En este contexto, el universo no es solo materia en movimiento, es historia, es belleza, es misterio, y todo ello se activa cuando alguien lo observa. Para Cox, esta es la culminación de una comprensión científica madura. La conciencia no debe ser tratada como un apéndice, sino como una parte legítima del relato cósmico. El universo puede no necesitar propósito, pero en nosotros ha encontrado significación. Tal vez, concluye, el universo no fue creado para ser observado, pero en el instante en que lo fue, cobró vida de una forma nueva, y esa chispa, ese mirar, puede ser lo más raro y precioso que haya sucedido jamás. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.